Buenas tardes, mi nombre es Mayra Vélez, estudiante del quinto semestre de la carrera de Contabilidad del Instituto Universitario Tecnológico Sucre. De la materia de finanzas a cargo del economista Osvaldo Loor les voy a dar una explicación del capítulo 30 del libro Principios de Finanzas llamado Administración del Capital del Trabajo. La definición más básica de capital de trabajo es considerar como aquellos recursos disponibles de forma inmediata o en corto plazo que requiere la empresa para poder operar. En este sentido, el capital de trabajo es lo que comúnmente conocemos como activo corriente, como efectivo, inversiones a corto plazo, cartera e inventarios. La empresa para poder operar requiere de recursos para cubrir necesidades de insumos, materia prima, mano de obra, reposición de activos fijos, etc. Estos recursos deben estar disponibles a corto plazo para cubrir las necesidades de la empresa a tiempo. El capital de trabajo es el dinero con que se cuenta para hacer funcionar el negocio en el día a día, lo que implica que el dinero suficiente para compra de mercancías, pago de salarios, pago de servicios públicos, arrendamientos, etc. Los componentes de capital del trabajo, como se puede observar, el capital de trabajo tiene dos componentes elementales que son activo corriente y pasivo corriente. El activo es lo que se tiene y el pasivo es lo que se debe. En los dos se toman los de corto plazo, lo que determina el margen que tiene la empresa para operar, margen que se conoce como capital de trabajo. Los componentes de capital de trabajo del activo corriente son tres rubros fundamentales: el efectivo y sus equivalentes, los inventarios y las cuentas por cobrar. El efectivo nos sirve para adquirir los inventarios para los insumos en el caso de las empresas de fabricación, gastos operativos, gastos normales de la empresa. De esta forma el efectivo es transformado en inventarios y luego le toca a la empresa el reto de convertirlos en ventas, de hacer todo para que de manera eficiente y pronta se conviertan en ventas y se lo pueda entregar a los clientes. Una vez convertido en ventas, hace que los recursos estén transformando en cuentas por cobrar a estos mismos clientes y luego hacer la recuperación de cobranzas para recuperar el dinero invertido más las ganancias. Cuando se recupera la cartera nuevamente tenemos los recursos en efectivos para poder comenzar el ciclo nuevamente. Y así nos damos cuenta que estos tres elementos constituyen el capital de trabajo. El capital de trabajo muestra el equilibrio entre activos y pasivos de una empresa. Por ello, puede indicar si ésta tiene lo necesario para operar antes de conseguir ganancias. Es decir, muestra si una empresa cuenta con el dinero suficiente para cubrir sus gastos que le permitan obtener ganancias. La importancia del capital de trabajo radica en que en caso de que se requiere realizar una inversión o gastos mayores, se debe conocer el capital con el que cuenta la empresa. La fórmula para calcular el capital de trabajo es simple. Para calcular el capital del trabajo de una forma objetiva se realiza de la siguiente manera. Los pasivos corrientes se deben restar de los activos corrientes. De esta forma obtenemos lo que se llama el capital de trabajo neto contable. Esto supone determinar con cuántos recursos cuenta la empresa para operar si se pagan todos los pasivos a corto plazo. Activos corrientes menos pasivos corrientes igual a capital de trabajo. Es bastante sencillo. Lo que se debe hacer siempre es una resta entre los activos corrientes y los pasivos corrientes que tiene la empresa. Por ejemplo, los activos corrientes vamos a tener algunas cuentas, como por ejemplo caja, cuentas por cobrar, dinero que se encuentra en bancos, inventario. Y en los pasivos corrientes vamos a tener cuentas por pagar y deudas lógicamente a corto plazo. Aquí un ejemplo sencillo. La empresa XYZ tiene las siguientes cuentas. En activos corrientes tiene cuentas por cobrar $20,000, caja $3,000, inventario $8,000. Total activo corriente $31,000. Y en pasivos corrientes tenemos cuentas por pagar $5,000 y deudas $6,000. Total de pasivos corrientes $11,000. La fórmula nos dice activo corrientes menos pasivos corrientes. 31,000 menos 11,000. El capital del trabajo es de $20,000. El capital de trabajo y el flujo de caja. El capital de trabajo tiene relación directa con la capacidad de la empresa de generar flujo de caja. El flujo de caja o efectivo que la empresa genere será el que se encargue de mantener o incrementar el capital de trabajo.
La capacidad que tenga la empresa de generar efectivo con una menor inversión o una menor utilización de activos tiene gran efecto en el capital de trabajo. Es el flujo de caja generado por la empresa el que genera los recursos para operar la empresa, para reponer los activos, para pagar las deudas y para distribuir utilidades a los socios. Una eficiente generación de recursos garantiza la solvencia de la empresa para poder asumir los compromisos actuales y proyectar fuentes futuras de inversiones sin necesidad de recurrir a financiamientos de los socios o de terceros. El flujo de caja de la empresa debe ser suficiente para mantener el capital de trabajo, para reponer activos, para atender los costos de los pasivos y para distribuir utilidades a los socios de la empresa. Capital de trabajo neto operativo comprende un concepto mucho más profundo que el capital contable de capital de trabajo. Y en este se considera única y exclusivamente los activos que directamente intervienen en la generación de recursos, menos las cuentas por pagar. Para esto se excluyen las partidas de efectivo e inversiones a corto plazo. En primer lugar, se supone que el efectivo en una empresa debe ser lo menos posible, debe aproximarse a cero, ya que el efectivo no genera rentabilidad alguna. Tener grandes sumas de disponible es un error financiero. Una empresa no se puede dar el lujo de tener una cantidad considerable de efectivo ocioso cuando puede invertirlo en un activo que genere alguna rentabilidad, como los inventarios, activos fijos o el pago de los pasivos, que por su naturaleza siempre generan altos costos financieros. El capital de trabajo neto operativo es la suma de inventarios y cartera menos las cuentas por pagar. Básicamente la empresa gira en torno a estos tres elementos. La empresa compra a crédito los inventarios, eso genera cuentas por pagar. Luego esos inventarios los vende a crédito, lo cual genera la cartera. La administración eficaz y eficiente de estos elementos es lo que asegura un comportamiento del seguro del capital del trabajo. La empresa debe tener políticas claras para cada uno de estos elementos. Respecto a los inventarios, estos deben ser solo los necesarios para asegurar una producción continua, pero no demasiados porque significaría inmovilizar una cantidad de recursos representados en inventarios almacenados a la espera de ser realizados. Respecto a la cartera y entendimiento que ésta representa, buena parte de los recursos de la empresa en manos de clientes debe tener políticas óptimas de gestión y cobro, y en cuanto al plazo que se da a los clientes. Este debe estar acorde con las necesidades financieras y los costos financieros que pueda tener la empresa por tener recursos sobre los cuales no puedan disponer y que no están generando rentabilidad alguna, a no ser de que se adopte una política de financiación que ofrezca un rendimiento superior al costo financiero que generarían esos mismos recursos. En cuanto a la política de cuentas por pagar, por su costo financiero debe ser muy sana. Caso contrario que se debe dar en la cartera en las cuentas por pagar, entre más plazo se consiga para pagar las obligaciones, mucho mejor. Igual con los costos financieros, que entre menor sea la financiación, más positiva para las finanzas de la empresa. La financiación y los plazos son básicamente los principales elementos que se debe tener en cuenta en el manejo de las cuentas por pagar. Debe haber concordancia entre las políticas de cartera y las cuentas por pagar. No es recomendable, por ejemplo, que las cuentas por pagar se pacten a 60 días y la cartera a 90 días. Esto generaría un desequilibrio entre el capital de trabajo de 30 días. La empresa tendría que financiar con capital de trabajo extra esos 30 días. Igual sucede con la financiación. Si un proveedor cobra el 1% de financiación y al cliente solo se le cobra el 0.5% o no se le cobra, se presenta un desfase entre lo pagado con lo ganado, lo cual tendría que ser compensado con recursos extras de la empresa. Cualquier política que afecte el capital de trabajo conlleva a que ese capital se vea afectado a financiarse o reponerse, lo que solo es posible hacerlo de tres formas: generado por la misma empresa, financiado por terceros como bancos o financiado por los socios. Lo ideal es que la empresa esté en condiciones de generar los suficientes recursos para cubrir todos estos eventos relacionados con el mantenimiento y crecimiento del trabajo. Pero se debe tener presente que muchas veces con solo administrar eficazmente los elementos que intervienen en el capital del trabajo es suficiente.
A manera de ejemplo, una forma de aumentar el flujo de caja libre puede ser simplemente administrando mejor los costos de producción o implementando una política de gestión de cartera más eficiente. Esto puede ser suficiente para conservar el capital de trabajo sin necesidad de recurrir a mayores inversiones, las que requieren financiación de terceros o mayores aportes de los socios. Como se puede observar, el concepto de capital de trabajo es mucho más que un conjunto de recursos a disposición de la empresa. Es además la manera de cómo se debe administrar ese conjunto de recursos y elementos participantes en la generación del capital de trabajo. Fuentes de capital del trabajo. Las principales fuentes de capital del trabajo son el endeudamiento, las capitalizaciones y los resultados de las operaciones de la empresa. El endeudamiento o financiación es una de las fuentes más comunes para adquirir capital de trabajo. La financiación se puede adquirir con entidades financieras o con proveedores o acreedores. Es preferible conseguir financiación con los proveedores que con los bancos, puesto que la financiación ofrecida por los proveedores suele tener un menor costo, aunque también un menor plazo. Pero con una adecuada rotación de cuentas por pagar se puede garantizar un buen acceso a capital de trabajo sin necesidad de incurrir en costos financieros. La capitalización. Es una operación más económica de adquirir capital de trabajo, pero en algunos casos puede significar cierta pérdida de control de la empresa en la medida en que ingresen nuevos socios o algún socio adquiere mayor participación en virtud de la capitalización. La capitalización se puede dar mediante la emisión de nuevas acciones o mediante la capitalización de utilidades, caso último en el cual no hay problemas ante una posible pérdida de control en la empresa. La generación propia es otra forma de conseguir capital del trabajo mediante el dinamismo de la empresa en sus operaciones. Esto es en el mejoramiento de los ingresos, de las ventas, de modo que se garantice un continuo flujo de efectivo. Esta última fuente de capital de trabajo es quizás la más saludable porque ello implica a la vez el dinamismo y crecimiento para la empresa. En la medida en que las ventas se incrementen, la empresa no solo logra hacerse a un flujo de capital de trabajo constante y progresivo, sino que en general puede alcanzar una gran solidez en todos los aspectos financieros. La empresa se crea es para generar dinero. Así que la vía principal para obtener capital de trabajo debe ser la misma empresa con el incremento de sus propios ingresos. El capital de trabajo temporal hace referencia al capital de trabajo adicional que debe mantener una empresa para épocas especiales de alta demanda. Por regla general, el capital de trabajo de una empresa se determina y analiza a final de un periodo, pero en realidad de muchas empresas es preciso determinar ese capital de trabajo en momentos diferentes y específicos. Las exigencias de capital de trabajo en una empresa para una temporada, por ejemplo, de fin de año, de vacaciones, en el mes del amor, de la amistad o en el mes de la madre, puede ser mucho más elevado que en cualquier otra época del año. Para este tipo de empresas que tienen auges estacionarios, de poco les sirve un capital de trabajo determinado para el final del año, por ejemplo. Para estas empresas es preciso tener conciencia sobre el capital de trabajo necesario que requiere para estas épocas especiales. Este es el capital de trabajo temporal, el cual se requiere solo durante algunos días y luego habrá que prescindir de él, pues además de innecesario será costoso. Es de gran importancia que la empresa conozca con precisión cuánto capital de trabajo adicional requerirá para una fecha determinada, para así evitar dificultades en la operación de la misma durante esa fecha. Es igualmente importante conocer hasta cuándo se requerirá de ese capital de trabajo temporal, puesto que una vez que sea innecesario, mantenerlo tendría un alto costo de oportunidad, debido a que se tendría inmovilizado una importante cantidad de recursos que bien podrían ser rentabilizados en otro tipo de inversiones o simplemente pagando pasivos de alto costo para la empresa. Aunque en principio el concepto de capital de trabajo temporal es simple, su importancia no lo es, puesto que de su conocimiento depende que la empresa pueda administrar correctamente sus recursos y evitar dificultades en la operación. Del desconocimiento del capital de trabajo temporal para una empresa se pueden derivar dos situaciones igualmente inconvenientes, que podría ser afrontar una carencia de recursos para atender la demanda adicional de una temporada y tener inmovilizado un capital sin ningún uso productivo. Como se puede anotar, el capital de trabajo temporal
Se puede determinar en las fechas en que por determinada razón se necesitaría una mayor operatividad de la empresa y estas fechas queden fuera de rango o cuando se determina o se analiza un capital de trabajo al finalizar un periodo cualquiera, por lo tanto, se requiere de un tratamiento especial. Hay estrategias a considerar. Podríamos mencionar una estrategia de siempre tener un excelente equilibrio entre dos elementos, la liquidez y la rentabilidad. Esto dará valor a la empresa y esto se debe a la estrecha relación que tienen ambos elementos. A mayor liquidez, menor rentabilidad y viceversa. Esto es porque no se invierten los fondos de manera correcta, por lo que es necesario tener estrategias financieras tanto ofensivas como conservadoras. Datos interesantes. Quienes se encargan de administrar el capital de trabajo son los administradores financieros. En ocasiones la función principal de los administradores financieros se centra en tener equilibrio en el capital de trabajo para que la empresa pueda conseguir con su ciclo productivo. En conclusión, podríamos mencionar que el capital del trabajo es una herramienta que se utiliza para poder tener una empresa trabajando continuamente. La administración efectiva del capital del trabajo es importante para poder tomar decisiones en la empresa. Si una empresa tiene un capital positivo, puede invertir en proyectos nuevos. Si es negativo, la compañía tiene problemas económicos. Esa ha sido toda mi exposición del capítulo 30. Espero les sirva. A mí me ha servido de mucho al entender mucho mejor sobre el capital del trabajo. Muchas gracias.